A Francisco Salvo Rodríguez la Justicia, Cantabria, escribir en las localidades de Cantabria a finales del siglo XV, escribanos y notarios la documentación del Registro General del Sello, Archivo General de Simancas. Dieci minuti, Buenos días, disculpen este inicio tan accidentado al no encontrar el PowerPoint. Bueno, yo les quería en primer lugar agradecer a la sociedad el que me haya admitido para presentar una comunicación para estas jornadas, y yo les voy a hablar de esto que leen en el título, es decir, básicamente de qué podemos saber del notariado cántabro a partir de la documentación de Registro General del Sello que encontramos en Simancas. Por realizar un somerísimo y claramente insuficiente estado de la cuestión sobre el notariado castellano bajo medieval, aquí tienen algunas referencias sobradamente conocidas por ustedes y en donde únicamente he citado autor y título para que la letra no quedara muy pequeña, sobre un tema del que existe muchísima bibliografía y, por supuesto, yo creo que inabarcable para lo que es una comunicación. Aquí tienen citadas referencias como las de Filemón Arribas sobre los escribanos públicos de Castilla durante el siglo XV, la obra un poco de consulta de referencia de José Bono sobre la historia del derecho notarial español, y otras como de Corral García, el escribano de concejo en la Corona de Castilla, Martínez Urrutia, el notario en la legislación castellana, de Lope Pascual sobre el notariado bajo medieval, de Ángel Riesco sobre los notarios hasta el reinado de Isabel I. Realmente tiene mucha bibliografía, con una circunstancia que más o menos se repite, y es que Cantabria no es la región que más páginas tienen esta serie de estudios, ¿no? En Cantabria tendríamos que destacar sobre el notariado básicamente los trabajos de Rosa María Blasco. Rosa María Blasco en 1990 escribió un libro sobre que ella titulaba como una aproximación al tema, ni siquiera una cuestión definitiva, en la que abordaba el notariado desde su gestación en el siglo XIII hasta la ley de notariado de 1862, trabajando fundamentalmente todas estas tres grandes fuentes que les pongo aquí: los fondos monásticos medievales, lo procedente de archivos municipales y, por supuesto, los protocolos notariales. La profesora Rosa Blasco deja muy claro el panorama desolador que caracteriza Cantabria en la Edad Media, y es que no hay nada. En la página 32 ella escribe: no se han conservado registros medievales, y en la página 70 ella dice: los protocolos más antiguos conservados en Cantabria remiten a la segunda mitad del siglo XVI. No hay anteriores. Indudablemente tenemos que aproximarnos a otras fuentes si queremos saber o acercarnos algo al tema del notariado cántabro en la Edad Media, y la propuesta que yo les traía es un poco rastrear en esta documentación tan sobradamente conocida también por ustedes como es el Registro General del Sello, ¿no? Aquí tienen un ejemplo procedente, aunque no lo ponga por error, de la página de Pares, en la que se nombra a Pedro Laredo, vecino de Castro Urdiales, como escribano y notario público en las Cortes y los Reinos. La documentación de Registro General del Sello, en el caso de Cantabria, ha sido más o menos trabajada por Jesús Solórzano. El profesor Jesús Solórzano publicó en Regestas únicamente el catálogo del patrimonio documental de Cantabria, todo lo que hay sobre Cantabria en dicho Archivo General de Simancas y en el Registro General del Sello, hasta 1499, y a efectos de lo que es publicación de documentos, él únicamente publicó la documentación relativa a Santander, no al resto de Cantabria. A la derecha tienen, como les comento, la colección documental de lo que sería la villa medieval de Santander entre 1326 y 1498. Bien, ¿qué datos podemos encontrar en el Registro General del Sello? Del cual, insisto, no hablo de esa documentación porque ustedes incluso seguramente la conocen mucho mejor que yo, ¿no? Los temas que encontramos en la documentación se podrían agrupar muy básicamente, y a falta, claro, de poder detallar en las actas, en estas 5 cuestiones que les pongo.
En primer lugar, los encargos que se hacían a diversos notarios de entregar documentación que ellos retenían sobre asuntos no resueltos, en multitud de pleitos, causas judiciales que no podían avanzar porque un notario retenía la documentación. Nos encontramos también abundantes documentos que tratan sobre el nombramiento de notarios, nombramientos en circunstancias muy diferentes que no podemos profundizar en 10 minutos, pero mediante mercedes, concesiones y esto nos lleva al tercer y cuarto punto, la existencia, como aludía la profesora Asunción Blasco, de toda una conflictividad relacionada con el tema. La conflictividad está relacionada por el desempeño de la profesión por personas no habilitadas para ello. Realmente aquí lo que se encuentra en esta documentación no es tanto la rivalidad que nos comentaba la doctora Asunción Blasco por el tema de aquellos notarios que estando titulados debían buscarse la vida, sino más bien por gente que no tenía directamente ningún título y ejercía las labores de escribano. En determinados documentos vemos cómo se riza el rizo y las conductas que podríamos calificar de ilegales adquieren un matiz delictivo que también se denuncia en la documentación, donde encontramos a escribanos haciendo absolutamente de todo y procediendo a delitos como la falsificación documental, las usurpaciones. Esto lleva a encarcelamientos y también se producen algunos asesinatos en documentos que, como ustedes imaginarán, están ricos en detalles. El quinto tema del que nos informa esta documentación sería las consultas de necesidades en cada región, algo que preocupó mucho a los reyes católicos, porque si en el resto de Castilla puede haber una sobredosis de notarios, lo cierto, y ya la doctora Rosa Blasco lo decía, es que no parece ser la tónica general en Cantabria, donde esa sobredosis de notarios que se ve en otras partes de Castilla, más bien en Cantabria se puede producir en algunos sitios la situación inversa, en donde en algunos sitios no hay y hay realmente necesidades de notarios. Desgranando esto muy por encima, sobre el primer tema, las referencias numéricas que les pongo en este PowerPoint harían referencia al número de documento en la publicación del profesor Jesús Solórzano. Aquí tenemos unos ejemplos de esos encargos de entregar documentación para aquellos que la retenían, para que entregue a María Sánchez cierto proceso y pesquisa que él había llevado, para el traspasar la escritura de traspaso de un majuelo, o para que, como les comentaba en este último de 1496, el notario, los escribanos de Santillana entreguen escrituras relacionadas con un caso de asesinato que estaba sin resolver. La segunda cuestión, como les comentaba, eran los nombramientos. Y así, y esto realmente es muy valioso para cubrir aquellas lagunas de las que advertía la doctora Rosa Blasco en la Edad Media, tenemos constancia de nombramientos de notarios a finales del siglo XV en estas poblaciones que les pongo: Bárcena, Casturdiales, Escalante, Guriezo, la Junta de Cesto, que hoy en día es Azas de Cesto la población, Laredo, Reynosa, San Vicente, etc. Los conflictos, lo cual indudablemente permite rellenar una tabla y conocer más nombres que hasta el momento no eran muy conocidos. La cuestión de los conflictos jurisdiccionales también se observa. La doctora Blasco hablaba, Asunción Blasco, hablaba de los notarios apostólicos y del conflicto que había entre aquel que tenía esa doble titulación. Sucede también en Cantabria con respecto al nombramiento. En el sur de Cantabria existe una auténtica lucha entre el abad de San Pedro de Cervatos y los reyes para el nombramiento de notarios, ¿no? Porque el abad no quiere que los reyes nombren notarios, el abad nombra los suyos, los reyes o los oficiales reales los destituyen a la primera de cambio, y eso es algo que, como pueden ver, en 4 años sigue habiendo la misma problemática, es algo no resuelto.
Voy a ir terminando, pasando a los actos delictivos y la conflictividad. El escribano encarcelado por falsario en la merindad de Trasmiera, y este por lo visto tenía su título, pero bueno, era un falsificador. Prohibiciones para que una persona no ejerciera escribano y sí que no ejerciera como escribano y sí que lo hiciera otra persona. Y constantes órdenes, aquí solo tienen una pequeña muestra, al corregidor de las Cuatro Villas, que son San Vicente de la Barquera, Santander, Laredo y Castro Urdiales, contra todos aquellos que ejercían sin título, que habían sido suspendidos y les daba lo mismo, es decir, pese a haber sido suspendidos, seguían ejerciendo como escribanos. Y la última cuestión era lo relativo a las necesidades de cada región. Como les comento, hay abundante documentación que nos cuenta las necesidades que existen, en algunos casos porque realmente hace falta, como el primer documento que habla para poder aumentar en 2 el número de escribanos que ha de haber en la merindad de Trasmiera, en otros casos, como es el tercero que les pongo ahí, para ver si la persona que estaba al cargo era idónea o no al estar ya muy viejo e enfermo. Resumiendo, una documentación que no es, notarial por excelencia, me refiero que es una documentación, si cogemos el manual de paleografía y diplomática, real, ¿no?, pero que contiene mucha información que yo pienso que puede resultar valiosa para cubrir lo que hasta el momento en el caso de Cantabria son unas lagunas. Nada más, muchas gracias por su atención.